bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. Vamos a aprovechar esta época de cuarentena en la que tenemos que quedarnos en nuestras casas y disponemos un poco más de tiempo para filmar algunos cuantos videos, continuando con esta serie que habíamos discontinuado. Hace unos pocos días hemos subido en este mismo canal un video de la Sinfonía 25 de Mozart tocada por la Orquesta del Conservatorio de Bolivia. Si es que no lo han visto, les dejo una tarjetita acá para que puedan verlo. Está realmente recomendable. Pero quiero contarles en este video de un dilema que tuve en el momento en que estábamos montando esa obra para presentarla en el concierto. Antes de contarles cuál era el dilema y qué pasos he seguido para resolverlo, les voy a dar algunas cuantas pautas teóricas para que podamos entender lo que está pasando ahí. Si estamos hablando de una sinfonía de Mozart, entonces estamos hablando de una sinfonía clásica. En cuanto a forma, es decir, en cuanto a la estructura de cómo están organizados en el tiempo las melodías, los temas, cada una de las partes de la obra, una sinfonía clásica normalmente debería estar en forma sonata. Es decir, que el primer movimiento de una sinfonía clásica sería estructuralmente igual al primer movimiento de una sonata clásica. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de forma sonata? La forma sonata tiene tres partes que son estructurales, obligatorias, y dos partes en los extremos que son opcionales. Las tres partes principales de la sonata son la exposición, el desarrollo y la reexposición. En otro video vamos a profundizar más porque cada una de estas partes tiene características propias. Tenemos estas tres partes que son estructurales y aparte podemos tener dos partes más que son una introducción al principio y una coda al final que sirve para dar una sensación de final. Bien, una vez que tenemos clara cuál es la estructura de la sinfonía, les explico cuál era el dilema que tenía. En mi partitura, que por cierto era una partitura de edición Bärenreiter, es decir, una partitura Urtext, o sea, es una partitura que trata de retratar lo más fielmente posible la intención del compositor. Trata de no agregar nada a la partitura, ni cambiar de contexto ninguno de los signos que han sido escritos en la partitura. En otras palabras, era una partitura confiable, pero encontraba una discrepancia muy grande entre la partitura que yo tenía y una gran cantidad de grabaciones que hay en discos o diversas plataformas de internet de esta sinfonía. Grabaciones hechas por grandes orquestas, por grandes directores, en las que había una diferencia con la partitura que yo tenía escrita. Bien, habíamos explicado que tenemos tres partes en nuestra forma sonata. Las dos partes de los extremos son opcionales. Específicamente en la Sinfonía 25 no tenemos la parte de la introducción, pero sí tenemos una parte que es la coda. Entonces tenemos cuatro partes. La exposición, el desarrollo, la reexposición y una pequeña, bastante pequeña, coda. Pero en mi partitura teníamos ciertas repeticiones. La exposición estaba repetida dos veces, es decir, se tenía que tocar dos veces toda la exposición. Y había una segunda repetición que empezaba desde el inicio del desarrollo hasta el final de la reexposición. Es decir, el desarrollo y la reexposición se tenían que tocar dos veces, según la partitura. Pero según las grabaciones de estas orquestas, de estos directores, la mayor parte de ellos sí efectivamente repetían la exposición dos veces, pero esta segunda parte, esta segunda repetición que incluía el desarrollo y la reexposición, no la repetían, solo la tocaban una vez y después de esto la coda. Entonces surgió una duda en mí. Efectivamente, el hecho de que hayan dos repeticiones es algo que está escrito en la partitura, pero si es que hay tal cantidad de grabaciones que no están haciendo esta repetición, tiene que ser por algo. Entonces puse a averiguar por qué podría ser. En un inicio consulté a maestros, consulté a colegas, directores, consulté a profesores de teoría. ¿Por qué motivo se debería o no se debería repetir estos dos fragmentos? Bueno, específicamente el segundo de los fragmentos que la partitura indicaba como repetición.
También consulté en algunos foros en internet y busqué algunas páginas de internet o algunos libros que puedan respaldar una teoría o la otra. ¿Se debería repetir o no? Naturalmente, las respuestas que obtuve fueron bastante variadas. La respuesta que me parece menos justificada, pero que varias personas me la dieron, es mejor no repetir, no hacer esa segunda repetición, para que el concierto no se vuelva pesado. Esta respuesta no me parece muy coherente. Yo pienso que para lograr que un concierto se vuelva pesado, tendría que pasar una de tres cosas. O bien el público de esas épocas eran aptos para escuchar cierto tipo de música y el público de ahora ya no es apto para poder seguir esa cantidad de música. O bien podríamos suponer que un compositor deficiente ha puesto demasiadas repeticiones que convierte a la música en algo realmente pesado. Específicamente ahora estamos hablando de Mozart, así que podemos descartar completamente esa posibilidad. O la tercera opción es que uno mismo esté interpretando la obra de manera pesada. Y en ese caso, la culpa no es de la obra o del compositor, sino es mía, es del intérprete. De cualquier modo, si es que la obra se vuelve pesada, yo como intérprete no buscaría tanto disminuir las repeticiones, sino buscaría cómo hacer que esta música deje de ser pesada. Si es que Mozart, el genio Mozart, la ha compuesto de determinada manera, creo realmente que no es pesada como está escrita. Otro de los argumentos que más me lo dieron es: no hay que repetir la segunda parte, el desarrollo más reexposición, porque así es la forma sonata. Entonces, para lograr definir si realmente es así o si no es así, tenemos que ver cómo es realmente la forma sonata. Posiblemente no haya ninguna otra forma, ninguna estructura musical predeterminada que haya tenido tanta importancia en toda la historia de la música como la forma sonata. Sonatas, sinfonías, conciertos, gran parte de las obras que escuchamos de la música académica, de la música clásica, son escritas en forma sonata. En primer lugar, entendamos que cuando hablamos de sonata, no nos estamos refiriendo a una forma estática, sino es una forma que ha ido evolucionando con el tiempo. De hecho, cuando en el barroco hablamos de sonata, no nos estamos refiriendo ni por casualidad a lo que mucho después vendría a ser la sonata. Terminando el barroco, iniciando el periodo clásico, uno de los hijos de Bach, entre otros compositores, fueron los que definieron finalmente esta forma, con las tres partes que ya les he explicado y todo el desarrollo interno que tienen estas partes. Esta forma, que ya estaba teniendo bastante difusión por Europa, es tomada por Haydn, posteriormente por Mozart, y desarrollada hasta que llegamos a un Beethoven que le da un desarrollo muy grande y casi definitivo. Pero una vez que hemos llegado a Beethoven, tenemos que recordar: la Sinfonía 25 de la que estamos hablando no es de Beethoven, es de Mozart. Entonces, volvamos otra vez al momento de la sonata en la que Mozart estaba desarrollando esta forma. Para esto tenemos que ver cómo era la forma del primer movimiento en las sinfonías de Mozart. Entonces, el procedimiento que hice fue descargarme las partituras de todas las sinfonías de Mozart, de las 41 sinfonías de Mozart, y analizar cómo era la forma de repeticiones en todas estas sinfonías. Bien, los datos que obtuve con esto fueron bastante interesantes. Tenemos dos repeticiones, una que agrupa la exposición y otra que agrupa el desarrollo más la reexposición. El hecho de tener o no la repetición nos da cuatro posibilidades. Ninguna de las dos partes está repetidas, o bien las dos partes están repetidas, o bien solamente la primera parte, solo la exposición está repetida, o bien solamente la segunda parte, solamente el desarrollo con la reexposición está repetida. En primer lugar, no hay ninguna sinfonía de Mozart que solo repita la segunda parte, lo cual es natural, porque uno de los objetivos de la exposición es dejar muy claro para el oyente cuáles son los temas principales de la sinfonía. Por tanto, es útil repetir eso a que repetir el desarrollo donde ya estás desarrollando estos temas. Muy bien, con esto no tenemos ninguna sinfonía con repetición solamente en la segunda parte.
Pero lo que sí tenemos son varias sinfonías que no tienen ninguna de las repeticiones, que la forma, exposición, desarrollo y reexposición están muy claramente definidas, pero no tenemos la repetición ni en la exposición ni en el desarrollo con reexposición. Son 18 sinfonías que tienen esta forma. Casi un número igual, son 19 las sinfonías, como la 25, que tiene repetición en ambas partes, tanto en la exposición como en el desarrollo con la reexposición. Valga decir en estos dos casos que las variantes también son bastantes. En algunos casos no tenemos ninguna repetición, pero tenemos una introducción. En algún caso solamente tenemos las dos repeticiones, en otro caso tenemos con coda, en otro caso con introducción. Es bastante variada la cosa. Y sí, también he encontrado casos de sinfonías de Mozart que tienen repetición solo en la exposición, pero solamente 4 casos. Y estos 4 casos están relegados a las últimas sinfonías de Mozart. La Sinfonía 36 y las 3 últimas, 39, 40 y 41. Es decir, de 41 sinfonías, el 90% están agrupadas entre no tener repetición o tener ambas repeticiones. Y solamente el 10% de las sinfonías tienen las repeticiones según lo que algunos me decían, esa es la forma cuál debería ser una sinfonía clásica. Pero si queremos continuar con el análisis y nos vamos, por ejemplo, a las sinfonías de Beethoven, vemos que todas las sinfonías, exceptuando la novena, en su primer movimiento tienen la repetición que me habían asignado. La repetición de se repite la exposición y a partir de ahí no hay más repeticiones. Y lo mismo pasa. Es bastante usual que en compositores posteriores a Beethoven, compositores del romanticismo, se utilice esta forma. Plantear la exposición y repetirla 2 veces y después de esto, el desarrollo y la reexposición, solo repetirla una sola vez. Entonces, finalmente la teoría a la que llegué después de hacer todos estos análisis es que la idea de no hacer esta repetición para la segunda vez es una idea no clásica, que es el periodo en el cual Mozart compone y se desarrolla su música, sino es una idea más bien romántica. Y viene de una tendencia de tratar a la música clásica de la misma manera como se trata a la música romántica, es decir, despojándola de su contexto y de la retórica que quiere expresar. Todo esto, también les digo, es una experiencia personal, es una búsqueda personal que yo tuve durante el desarrollo de los ensayos de la Sinfonía 25 y les expongo las conclusiones a las que yo he llegado. Si es que tú tienes alguna idea diferente, si es que tienes alguna teoría o alguna conclusión diferente, va a ser muy enriquecedor para todos que la dejes en los comentarios y que podamos debatir para encontrar nuevos puntos de vista sobre cómo interpretar de una mejor manera la música. Y lo más importante, a lo que quiero llegar con todo esto, es que muchas veces tomamos decisiones musicales basándonos en parámetros establecidos sin ponernos a pensar cuáles son los orígenes de esos parámetros. ¿Es realmente lo que el compositor deseaba? ¿O simplemente estamos utilizando parámetros de otras épocas y trasladándolos a música a la que estos parámetros no corresponden? Y con esto me despido dejándoles con un poco más de la Sinfonía 25. No se olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y compartir este video para que todos puedan verlo.